Okay, students, good morning. Today is September 8th. For today, we're going to continue with the future tense review, exactly with the future progressive and the future perfect. Look in your book, the page 129. Page 129. ¿Cómo, teacher? 129. 129. Okay, this is the page 129, the last half of the page. In the first half of the page, we have the future tense review. En esa misma página, en la 129, en la primera mitad, que es un poco más extensa, vimos todo lo que fue el future tense review, todo el repaso del future tense, que lo vimos en la clase anterior de grammar, the use, that we use different form, future form to express different ways, or talking about the future, ya sabemos de salida, con respecto al uso, que vamos a utilizar diferentes formas de expresar, diferentes formas futuras para expresar diferentes formas de hablar acerca del futuro. Vimos entonces en ese momento the present progressive, the simple present, the form with the be going to one, the be going to two, the will want one, the will want two, be likely to, and will be able to. Todo eso lo vimos entonces en la clase anterior, donde iniciamos el Future Tense Review, ¿verdad? Era un poquito más largo, vimos sobre el presente progresivo, sobre el presente simple, las diferentes formas que teníamos con respecto al verbo be going to, lo mismo las diferentes formas que podíamos ver con respecto al will y al want. Vimos que el will era en forma negativa, vimos que el want era la forma negativa del will, vimos el uso del be likely to y vimos el uso del will be able to, ¿verdad? Todo eso lo vimos, vimos la teoría y realizamos la parte práctica también de estas diferentes formas de cada una, ¿ok? But today we're going to see exactly the form of future progressive and the future perfect. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que sería el futuro progresivo y el futuro perfecto, que es un poco mucho más corto del Future Tense Review que ya vimos anteriormente. Vamos a iniciar con el uso de use. Use the future progressive to talk about things in progress at a time in the future. Vamos a utilizar el futuro progresivo para hablar sobre cosas que van progresando en el tiempo, pero en el futuro. For example, in the future, we'll be living in smaller self-sustaining communities. ¿Ok? Aquí vemos el ejemplo. ¿Qué pasa con el future progressive? El futuro progresivo, al igual que el present progressive, es cuando nosotros a nuestro verbo le vamos a agregar el ing, el ing al final del verbo. Recuerden que ese ing es el que nos indica que ese verbo se está dando la acción al momento, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de un tiempo futuro, pero ya imaginándonos la acción dándose en el momento. In the future, we'll be living in smaller self-sustaining communities. ¿Ok? Eso es con respecto al future progressive. Use the future perfect to talk about things completed before a time in the future. Vamos a utilizar entonces el futuro perfecto para hablar sobre cosas que han sido completadas antes de un tiempo en el futuro. For example, fossil fuels like petroleum and gas will have run out by 2006. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la diferencia. El futuro progresivo, hablamos sobre cosas que se están dando en progreso, pero en un tiempo futuro. Y el futuro perfecto son sobre cosas que han sido completadas antes de un tiempo determinado en el futuro. Vamos a ver ahora la forma, the form. To form the future progressive, we want to use will in the affirmative case, or want in the negative case, plus be, plus the base verb, plus the ing. For example, I'll be doing my homework at 8 p.m.
¿cómo vamos a formar nuestro future progressive? Vamos a utilizar will si nuestra oración es de forma afirmativa o want si nuestra oración tiene un contexto negativo. Vamos a utilizar el verbo be y vamos a utilizar el verbo regular agregándole la ing al final del verbo, así como lo vemos en el ejemplo. I'll, este I'll que aparece aquí, la I con ese apóstrofe y la doble L, es la forma de contracción de I will. Ese I con la apóstrofe y las dos L es lo mismo que yo dijera I will, nada más que está en forma de contracción. I'll be doing, aquí vemos entonces el verbo be, y vemos mi verbo regular, que es do, con el ing al final del verbo. I'll be doing my homework at 8 p.m. Esa es la forma de realizar o de escribir el future progressive. Si mi oración hubiese estado entonces en forma negativa, ¿cómo hubiese dicho en vez de I'll o de I will? Si mi oración hubiese estado en negativo. Iliana? Are you there, Iliana? Yes, teacher. Si mi, oración, Repeat the question. si mi oración está en afirmativa en este caso, I'll be doing my homework at 8 p.m., que ya les dije que es lo mismo de I will be doing my homework at 8 p.m., está en afirmativo. Pero si hubiese estado entonces de forma negativa, ¿qué hubiese dicho en vez de I'll be doing o de I will be doing? ¿Quién me dice? I will not do my homework at 8 p.m. Ok, recuerden que will tiene su forma negativa. I will not. I will not. Ok, eso es lo mismo que acaba de decir Iliana. I will not. Pero, ¿cuál es la forma negativa de will? Lo vimos I en won't. I won't. Lo vimos en la clase anterior y lo acabamos de repetir ahorita, que es lo que les acabo de leer aquí. Déjenme subrayárselo. Les dije will en el caso afirmativo, want en el caso negativo. I won't be doing my homework at 8 p.m. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos siempre en mente la forma negativa del will es won't. Ok, seguimos. To form the future perfect, lo de arriba fue para formar el future progressive. Vamos a ver ahora to form the future perfect. We're going to use will in the affirmative sentences or want in the negative sentences plus have plus the past participle of the verb. You often use by plus the time expression with the future perfect. ¿Ok? Vamos a, para formar el futuro perfecto, vamos igual a utilizar el will si mi oración está en afirmativo o want si mi oración es de manera negativa, más el verbo have, más mi verbo pero en pasado participe, en the past participle form. A menudo vamos a utilizar también la palabra by y una expresión de tiempo con el future perfect, como lo vemos en el ejemplo aquí. I will have finished. Aquí vemos el will, porque mi oración está en afirmativo. Vemos el have y vemos mi verbo en past participle. Mi verbo finish, en past participle, finished my homework. Y entonces aquí vemos lo del by con el time expression. ¿Cuál es el time expression en esta ocasión? La hora. By 9 p.m. ¿Ok? Eso es con respecto al future perfect. La manera, ya vimos la manera de formar el future progressive, la manera de formar el future perfect. Bien. Entonces, nosotros vimos un video antes de irnos directamente al libro, que es un video donde nos hablabas igual sobre el future progressive y el future perfect. Y yo siempre les pongo estos videos porque ahí dan detalles que considero yo importantes que a veces no tenemos en el libro. En el video, y quiero saber si prestaron atención, porque aparte de todo yo se los pongo para que ustedes tomen apuntes, nos hablaban sobre una palabra que también podíamos utilizar para hablar sobre el futuro, que no era will, hago la aclaración, no era will, pero en el video nos decía que esa palabra también servía para hablar al futuro, solamente que era más formal que will. Por eso es que no la veíamos muy seguido, porque como es mucho más formal, entonces
usábamos más will. Pero, ¿cuál es esa palabra? Quiero saber si vieron la palabra porque ustedes la leen por ahí y entonces si la ven después no sabemos a qué se refieren y estamos entonces igual hablando de tiempo futuro. ¿Alguien prestó atención o alguien logró ver cuál es esa palabra que al igual que will la podemos utilizar para hablar en tiempo futuro nada más que es más formal que will? ¿Alguien la vio? ¿No? Ok, the word is shall. Se las voy a dejar por aquí para que la copien, porque como les digo, el video no es para hacer tiempo, el video es para que tomemos apuntes y estas cositas yo las puedo preguntar en el ejercicio, las puedo preguntar en el examen. Esta puede ser una de las preguntas. Yo le puedo poner, pásame estas oraciones a tiempo futuro, pero utilizando la palabra formal para referirnos a tiempo futuro. ¿Cuál es la palabra formal? Shall. Ya ustedes saben que will es la que utilizamos para una escritura o una conversación más informal. Lo mismo que ya vimos, lo vimos en el video, también lo tenemos aquí en el libro, el want. Yo puedo preguntar, ¿cuál es la forma negativa de will? Ustedes deben saber ya que want es la forma negativa. ¿Ok? Recuerden que a veces realizamos los ejercicios solamente de manera práctica, a veces realizamos los ejercicios solamente de manera teórica, como también puede haber momentos en que yo les ponga ambas partes. Yo le puedo poner más de la mitad del ejercicio de manera práctica, pero estas preguntas que yo considero importantes que ustedes sepan, yo se las puedo meter en un desarrollo chiquito. ¿Cuál es la manera formal de hablar de tiempo futuro? ¿Cuál es la palabra formal que utilizamos para hablar en tiempo futuro? ¿Cuál es la palabra informal que utilizamos para hablar en tiempo futuro? ¿Cuál es el negativo de will? ¿Ok? Es importante siempre pues que prestemos pues un poquito más de atención y tomemos apuntes cuando yo les presento este tipo de videos. ¿Ok? So, with this part of the future progressive and the future perfect, we complete the future tense review. Con esto que acabamos de ver del future progressive, del futuro progresivo, del futuro perfecto, completamos entonces lo que es el future tense review, que como les dije aquella vez que empezamos a ver el tema, era un repaso, ¿verdad? Se considera un repaso, ¿por qué? Porque estos son temas que nosotros venimos viendo desde hace años atrás, vamos a decir desde séptimo grado, ustedes vienen viendo ya lo que son los diferentes tiempos, más a profundidad, el presente, el pasado, el futuro. Por eso es que se le dice Future Tense Review, porque es solamente un repaso. A veces no es un repaso para algunos, porque todavía no captan la idea de cómo realmente se trabaja, de cómo realmente se hace, y es como si lo estuvieran viendo de cero. Pero aquí en la página 129, como les dije, les explica muy bien este pedazo que tenemos más el pedazo de la otra mitad. Nos explican perfectamente todas las formas, todos los usos del Future Tense Review. ¿Ok?